Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quisiera hablar sobre un tema que hace tiempo no he mencionado, pero que sin embargo me ha ocupado durante muchos años y es uno de mis temas preferidos, y al que también he dedicado algunos videos, o más bien fragmentos de algunos videos anteriormente. Y es el tema del trabajo con los sueños, o como comúnmente se le conoce, la interpretación de los sueños. La motivación para hacer este video, que de algún modo rompe la secuencia de los videos que he estado haciendo últimamente en cuanto a la temática, es que los videos que tengo en los que hablo de interpretación o trabajo con los sueños son sin lugar a dudas los que más comentarios han traído y los que la gente más comenta y discute y pregunta y etcétera. Lo cual no es de extrañar porque los sueños son un tema de muchísimo interés. Además, todos soñamos, aunque no todos lo recordemos, pero la gigantesca mayoría de personas soñamos a menos que hayamos tenido una dificultad o un traumatismo craneal que nos lo impida. Entonces, desde ese punto de vista, es lógico que sea un tema enigmático, interesante y a que todos nos interese. Ahora, ¿qué es lo que quisiera comentar al respecto? Bueno, he recibido a lo largo de estos años una serie de preguntas y comentarios en esos videos que he intentado responder lo mejor que he podido dentro de dadas las condiciones de responder en una caja de comentarios a un comentario igualmente breve y muy corto en donde la gente te explica con muy poco detalle los sueños que ha tenido. Y quisiera hoy empezar abundando en un tema que ya he explicado en otro contexto, pero que creo que es importante dedicarle un video propio, que tiene que ver con qué entiendo yo por interpretar los sueños. Lo primero que quiero comentar es que llevo años trabajando en el uso de los sueños en terapia y en otros contextos de crecimiento, por ejemplo en cursos que he impartido para abiertos al público para trabajar con los propios sueños y en otros contextos distintos. De hecho, ahora mismo estoy planeando una investigación al respecto, utilizando una metodología más experimental y que permita decir con más precisión cuál es el efecto exacto del trabajo con sueños en terapia. Dicho esto, quisiera empezar diciendo que realmente lo que yo hago o la forma en que yo entiendo los sueños no es un proceso de interpretación. Yo no diría que interpreto los sueños. ¿Por qué razón? Porque interpretar, que es el término más usual generalmente, porque es el término que empleó Freud cuando planteó su idea a principios de siglo, interpretar da la impresión de que es algo así como traducir de un lenguaje, ¿no? Como si el sueño estuviera escrito en un lenguaje desconocido o en un lenguaje difícil o con códigos, con símbolos que pretenden disfrazar su significado. De hecho, es exactamente esto lo que Freud creía, que el sueño está escrito de manera que disfraza lo que quiere decir. Y trabajar en terapia con el sueño consiste en interpretar lo que éste quiere decir, es decir, cómo hace un intérprete que conoce el idioma del sueño y que lo que hace es traducirlo al idioma cotidiano y común y corriente que empleamos en la vida diaria. A mí me parece que esto es un error. Realmente no interpretamos los sueños. Ni siquiera quienes creen que los interpretan en terapia lo hacen. Los intérpretes de sueños serían más propiamente, por ejemplo, las historias que están en la Biblia o en el Talmud o en otros libros de varias tradiciones religiosas, o quizá también en diccionarios de los sueños, desde que los hay desde Artemidoro, desde la tradición griega, en donde se asigna un significado específico a distintos símbolos. Entonces, por ejemplo, el soñar con que se te caen los dientes quiere decir que vas a recibir una suma de dinero inesperada, cosas de este estilo. Huelga decir que las cosas de este estilo tienen muy poca seriedad y muy poco sustento, no digamos científico, sino en general. Tienen tanto sustento como utilizar, por ejemplo, el tarot para adivinar lo que va a pasar en el futuro. Y no con esto quiero decir que cosas como el tarot o el I Ching no sean útiles. De hecho, yo mismo pienso que el I Ching, por ejemplo, es un interesante camino de autoconocimiento, pero sí creo que no tienen que ser interpretadas de manera tan simplista como una especie de espejo al futuro o espejo al inconsciente que nos permite revelarse simplemente abriendo un diccionario y buscando ratones y soñar con ratones a ver lo que significa.
¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, aunque haya ciertas, más que símbolos universales, aunque haya ciertas experiencias universales a todo el género humano, derivadas en buena medida de nuestra estructura corporal, así, por ejemplo, aunque la libertad, por ejemplo, todos la simbolicemos o la entendamos experiencialmente, corporalmente, como volar o como saltar muy alto o como estar en un espacio abierto en donde podemos expandirnos. Pese a eso, incluso esos grupos de símbolos universales tienen implicaciones concretas en la vida de cada persona. Tienen aplicaciones concretas en la vida de cada persona y por tanto la interpretación global o universal de estos símbolos no es más que el inicio, el punto de partida de un trabajo que eventualmente puede conducir a que la persona hable consigo misma y entienda lo que su sueño le quiere decir o lo que se quiere decir a sí misma a través del sueño. Entonces, yo prefiero, en lugar de hablar de interpretación de los sueños, hablar de trabajo con los sueños. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que los sueños son esa atisbo de creatividad artística que todos los seres humanos tenemos desde que nacemos hasta que morimos y que siempre nos acompañan, y a los que prácticamente, al menos en las sociedades occidentales contemporáneas, nunca les hacemos caso. Es curioso que en un montón de sociedades tradicionales los sueños ocupan un espacio importante en la vida cotidiana. Y entonces, cuando la gente se despierta o se despertaba, en algún momento del día hablaba con sus amigos, con su familia, con sus semejantes, con respecto a los sueños que habían tenido, y ellos compartían los suyos propios y los conversaban, y de esta manera los introducían en el diálogo y los utilizaban para entenderse mejor y para darle más sentido al mundo que les rodeaba. Y nosotros, en la vida cotidiana, por la forma en que vivimos, nos despertamos, si nos acordamos de un sueño nos dura un momento, y si realmente ha sido un sueño muy impactante, nos acordamos y le damos vuelta durante todo el día, lo volvemos a recordar, pero muy pocas veces tratamos de darle sentido. Lo que hacemos es intentar buscar en el internet, en un diccionario, como si algo fuera de nosotros pudiera explicarnos lo que nosotros nos quisimos decir a nosotros mismos soñando con eso. Y por tanto yo prefiero hablar de trabajar con los sueños, es decir, de utilizar los sueños como un recurso para que las personas hablen consigo mismas, que no otra cosa es la terapia. Entonces, cuando tú vas al terapeuta y le pides al terapeuta que te ayude a resolver un problema determinado que has tenido en tu vida, un problema vital, normalmente la actitud con la que llegas no es decirle, o no debería ser, mire, este es mi problema, esto, ¿qué hago? ¿No? Porque el terapeuta no te puede dar soluciones. Te las puede dar, pero no van a ser útiles porque él no es tú, él no vive en tu contexto, él no vive en tu realidad y por tanto no sabe si van a funcionar o no. Lo que el terapeuta va a hacer es ayudarte a dialogar contigo mismo con respecto a lo que le estás comentando para que le puedas dar un sentido y en base a eso trabajar y en base a eso tomar decisiones y en base a eso encontrar soluciones. Entonces, más o menos la misma actitud es la que subyace a esa idea de que basta con ir y preguntarle al intérprete o ir y buscar en un diccionario qué me quiere decir mi sueño para saber lo que me quiso decir. Y por eso yo ya a estas alturas prefiero no hablar de interpretación de los sueños. En ese sentido, una forma en que lo explico es decir que un sueño es una puerta que nos permite entrar en nuestras emociones más profundas, pero tenemos que abrir la puerta y franquear el umbral. Si no la abrimos, si no lo franqueamos, nos quedamos detrás y no logramos entendernos. Ahora, de esto se deduce que no existen atajos ni métodos fáciles, ¿no?, para interpretar un sueño. Pero eso no significa que no existan recursos o técnicas, que de hecho yo mismo empleo ocasionalmente, que puedan servir de punto de partida. Y que más o menos en la mitad de los casos, más o menos en la mitad de los sueños que nos resultan importantes, ya nos dan un atisbo muy amplio de lo que el sueño puede tener que decir. La técnica más sencilla y más fácil a este respecto es algo que Freud no descubrió, porque
iba en contra de su visión de que los sueños parten de la represión y etcétera, que probablemente era una visión equivocada en muchos sentidos, no solo en este, pero que sí es más cercano a lo que tanto Jung como Adler hicieron cada uno por su lado, que tiene que ver con tratar de contar el sueño nuevamente e identificar en él el conflicto básico o el problema fundamental que el sueño está reflejando y volverlo a contar, pero muy breve y muy abstractamente en los términos más generales posibles. Entonces voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, una persona hace poco me dijo: soñaba que estaba haciendo problemas de factoreo durante toda la noche y que por más que lo intentaba no los podía resolver. ¿Cómo podríamos convertir esto en una frase que nos permitiera entender el significado? Pues podríamos decir, es un problema al que le has estado dando vueltas durante mucho tiempo por todos lados y por más que le das cabeza no encuentras la solución y te quiebras la cabeza. Nótese que lo único que hemos hecho es abstraer la idea de que son problemas de factoreo y hablar de problemas en general, pero reconocer o recoger la parte en donde habla de que ha estado dándoles la vuelta durante toda la noche y no ha podido entenderlos, y aprovechar eso. Y con esto la persona ya consigue aplicarlo a su vida cotidiana, porque eso normalmente facilita que salga a su conciencia aquello a lo que se refiere, facilita que salga a su conciencia y diga, claro, ya sé con qué tiene que ver, y eso abre un camino por el cual puede internarse para entender lo que el sueño le quería decir. Un segundo ejemplo en esta misma línea, que de hecho es de una persona que lo ha comentado en uno de los videos que he subido. Sueño que tengo que viajar y que está mi ropa sucia y desordenada. Podríamos abstraerlo diciendo algo como tienes que hacer algo muy importante o dar un salto muy importante y sientes que no estás preparado para ello o que hay algo que no has terminado de hacer para lograrlo. Básicamente este es el núcleo del conflicto que el sueño refleja, pero que simboliza en esta experiencia tan común de que tenemos que viajar al día siguiente y estamos desesperados en la noche, corriendo por aquí y por allá, llenando la maleta de cosas en desorden, ¿no? Un tercer ejemplo que recuerdo de hace muchos años de una llamada telefónica de una persona que estaba viendo un programa en el que yo había participado y hablado sobre este tema. La persona sueña que me subo a un ascensor y que el ascensor empieza a subir y por más que yo le aplasto los botones para que pare, el ascensor no para. Entonces es como sentir que has entrado en un lugar, en una situación, en un trabajo o en algo en donde te sientes cada vez más encerrado y que está yendo cada vez más lejos y tú no puedes hacer algo para detenerte y bajarte. Nótese que con esto no significa que esta técnica consiga siempre dar con el núcleo simbólico o con el conflicto básico del sueño. Pero, en mi experiencia, en más o menos 5 de cada 10 casos, funciona para empezar a dar o para sacar a la conciencia de la persona el problema básico con el que el sueño parece tener que ver. Dicho sea de paso, se parece hasta cierto punto a una técnica que empleaba Fritz Perls, que era, primero, pedirle a la persona que cuente el sueño en tiempo presente, en lugar de en el pasado, y segundo, pedirle que lo vuelva a contar antecediéndolo con la frase «mi vida es como». Entonces las personas decían «mi vida es como estar haciendo un ejercicio de factoreo que nunca logro encontrar la respuesta». Y esto con menos frecuencia consigue facilitar el acceso a la conciencia del conflicto del sueño, porque sigue siendo muy abstracto y apegado al símbolo. De todas maneras, esta técnica que he planteado aquí, que es una técnica muy básica y muy sencilla de aplicar, también requiere práctica para que la podamos desarrollar de la mejor manera, porque se requiere práctica para ser capaz de identificar con gran claridad cuál es el conflicto o el problema básico en la historia del sueño que nos están contando. Y esto es algo que se adquiere solo con la experiencia. Entonces, la única manera de hacerlo es trabajarlo con nuestros propios sueños y hacerlo sistemáticamente hasta desarrollar una experiencia al respecto.
Ahora, como he mencionado, esta técnica no es más que abrir la puerta, es iniciar el diálogo con el sueño, empleándolo como un recurso para entender cuál es nuestro problema emocional básico en ese momento de la vida. Pero luego hay que franquear la puerta y continuar afrontando o comprendiendo ese problema. Y en ese sentido el sueño se empieza a abrir, y a la medida que vamos trabajando sus símbolos, los símbolos nos van comunicando cada vez más con más especificidad qué es lo que para nosotros, para cada uno de nosotros, significa ese problema específico en ese momento de la vida. Ahora, esto que he comentado aquí no agota el uso de los sueños en terapia ni agota las técnicas que se emplean con los sueños en terapia. Es una técnica muy simple, muy breve, pero que todo el mundo puede aprender a aplicar en su propio contexto y con las demás personas. Hay una cosa muy importante que quiero mencionar y destacar. En último término, la razón de lo que el sueño nos quiere decir la tiene el sueño y la experiencia propia. Solo podemos saber lo que el sueño nos dice cuando sentimos, literalmente, experiencialmente, que hemos dado con el significado. Cuando sentimos experiencialmente, esto era lo que el sueño tenía que ver, esto tiene sentido para mí. Mientras eso no pase, mientras las respuestas que nos demos a nuestras interpretaciones propias o las que nos dé alguien sean sí, podría ser, tiene sentido, sí, entonces no hemos rozado siquiera la superficie de lo que el sueño nos quiere transmitir. Porque en esto, empezar a trabajar con el significado del sueño es muy parecido a lo que pasa cuando tenemos un nombre en la punta de la lengua. Nos queremos acordar del nombre de alguien o de algo, de una película o de una canción, y sabemos que está ahí, pero no logramos identificarlo. No es como que alguien nos dice, se llamaba Pedro, y nosotros decimos, sí, podría ser. Al contrario, sabemos claramente que no. Entonces nuestra sensación es, no, eso no es, pero es algo parecido. Y cuando nos acordamos del nombre, nos acordamos y no dudamos en lo absoluto. Decimos, es esto. Claro, era este nombre. Pues en este caso es lo mismo. La piedra de toque fundamental, el indicador fundamental de que hemos dado con el sentido del sueño, es que nuestra experiencia se abre y que por una vez lo que sentíamos como una división interior, lo que sentíamos como viví o experimenté esto y no lo entiendo, lo empezamos a entender como ahora lo entiendo. Y entonces se cierra la brecha entre nuestra experiencia y nuestra explicación de ella y empezamos a hacernos más coherentes y al mismo tiempo, y por esa razón, a tomar mejores decisiones porque están más conectadas con nuestros deseos y necesidades y emociones. Y a mí me parece que, y en esto sí creo que Freud tenía razón, el sueño es quizá no la vía regia, pero una de las vías más potentes, si se emplean adecuadamente, para encontrar cuáles son los problemas emocionales básicos de nuestras vidas y cómo podemos empezar a atenderlos y tomar una postura ante ellos, hacernos cargo de ellos. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad y que pueda ser que la técnica que he propuesto aquí les pueda resultar útil para trabajar o empezar a trabajar con sus propios sueños. Si es que hay interés en este tema, seguramente seguiré subiendo videos sobre esto, comentando probablemente el método que he desarrollado, que son una serie de simples pasos para trabajar con los propios sueños, y explicando quizá también algunos otros temas interesantes vinculados con el sueño y con la investigación contemporánea sobre el mismo y sobre la conciencia desde un punto de vista tanto filosófico como cognitivo como neurológico, porque se están haciendo descubrimientos francamente fascinantes en este ámbito que yo creo que van a permitir una comprensión completamente diferente, no solo del sueño, sino de lo que es el sistema nervioso humano y el funcionamiento de la mente humana. Muchas gracias por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima. Un saludo y adiós.